Hola a todos, soy Mariano Paredes y esto es Escucha 7711, un canal de propuestas comerciales B2B para gente que vende 3C, cosas caras, complejas y en mercados muy competitivos. En cada episodio tratamos un asunto de propuestas en 7 minutos, usando 7 diapositivas, vemos un problema y buscamos una solución. Hoy es el episodio 3 y vamos a hablar de por qué fracasa tu propuesta. Empezamos. ¿Cuántas propuestas ganas? Siempre que empezamos a colaborar con un cliente, le hacemos una serie de preguntas para conocer mejor su situación. Una de esas preguntas siempre es: ¿cuántas propuestas ganas de cada 10 que presentas? Ya os digo que el objetivo es llegar a un 85% de propuestas ganadas. ¿Cómo lo calculamos? El índice de éxito, el índice o el ratio de conversión o el coeficiente de conversión, el win rate, se calcula dividiendo las propuestas que ganas entre las propuestas que presentas. Y es muy común en España que la gente nos diga: ganamos un 30% o un 35%, ¿vale? Normalmente esa es una tasa de éxito que llamamos de no practicantes. Organizaciones o personas que no practican una metodología para hacer propuestas, ¿de acuerdo? Como decía, es un ratio o un índice muy común en España. Bien, si esta pregunta la hacemos de otra manera, pues los clientes se molestan. Si al cliente le decimos que si fuese un cirujano y salvase a 35 de cada 100 personas que entran en un quirófano, es decir, si se le muriesen 65, el cliente se sentiría molesto. Pues esto es parecido, salvando las diferencias. Hay otro tipo de organizaciones que ganan el 71% o más de las propuestas que presentan. Estas organizaciones son lo que llamamos practicantes, gente que practica, o compañías que practican un método, una metodología no ortodoxa a la hora de hacer propuestas. Pero el tema va más allá. Esta gente que gana el 71% de las propuestas que presenta, si lo llevamos a euros, ¿cuántos euros ganas? De cada 100 euros que ofertas, llegan al 83%, ¿de acuerdo? Con lo cual es interesante que veamos, y es a lo que nos vamos a dedicar hoy, por qué tú solo ganas el 35%, es decir, por qué el 65% de las propuestas que presentas las pierdes, cuando podrías llegar al 70 y tantos o al 80%. Vamos a avanzar. Hay una cosa que llamamos los 7 pecados capitales de las ofertas y propuestas. Estos 7 pecados capitales salen de estudios que hace la Asociación de Propuestas y que hacemos compañías como Shipley y otras organizaciones que estamos en el mundo de las propuestas. Este trabajo en concreto se realizó entrevistando a una serie de compradores profesionales de las organizaciones y evaluadores de propuestas. Y han salido 7 criterios que son los más graves a la hora de enfrentarse a una propuesta como lector, ¿vale? Falta foco en el cliente, en sus problemas y en su situación. Esto lo llamamos yoísmo. Cuando vamos al médico, por ejemplo, el médico bueno te pregunta: ¿qué te pasa? Te hace pruebas, habla tu idioma, te hace un diagnóstico, no usa jerga, hace feedback y te dice, te da un diagnóstico y te propone una solución. Solamente por el hecho de cómo se comporta, tú ya te sientes aliviado, porque te ha escuchado. Es así de sencillo. El problema cuando estamos hablando de propuestas es que no tomamos en muchas ocasiones la suficiente información del cliente, no hacemos las preguntas adecuadas y cuando nos ponemos a escribir la oferta no tenemos nada que contarle de él y sí mucho de nosotros. Yoísmo. Escribo de mí, de mi negocio, de mis servicios, de mis propuestas, porque es de lo que más conozco, ¿vale? El segundo de los pecados capitales es la estructura de la oferta. No podemos escribir la oferta de cualquier manera. Las ofertas escritas de cualquier manera no tratan de influir al que las lee,
no no escriben de una forma ortodoxa, organizada, profesional, y hay formas de hacerlo. Y de nuevo, pues vuelves a escribir de lo que sabes y lo ubicas como Dios te da a entender o como tú crees que es lo mejor. Mucho de tu empresa, mucho de tu producto y muchas veces mal colocado. Esto no persuade. Hay una forma concreta, que está comprobado, de escribir para persuadir. El tercer pecado capital, no hay una diferenciación clara. Debo demostrar que mi producto es a la vez distinto y mejor que los de los demás. Si no soy capaz de hacerlo, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Y esto yo lo llamo el principio de Gonzalo. Gonzalo es un padre de familia numerosa y cuando sus hijos le pedían ropa de marca, él siempre les decía lo mismo. Te voy a comprar unas deportivas, por ejemplo, de marca. Pero ten en cuenta una cosa. Siempre te compraré, cueste lo que menos cueste. Es decir, a igualdad de prestaciones de las zapatillas, compro las más baratas. Pues en tus ofertas pasa lo mismo. Si tu oferta es igual que las demás, el cliente siempre compra las más baratas. Y a ti seguramente lo que te interesa es que el cliente compre tu valor, no tu coste. Otro problema importante que nos encontramos, otro pecado capital, no hay una propuesta de valor convincente. En los episodios anteriores, en el episodio 1, creo recordar, hablábamos de la propuesta de valor. Hay una forma clara y concreta de escribir una propuesta de valor. La mayoría de la gente no lo hace. Y cuando el cliente se pregunta, ¿qué voy a ganar si te compro a ti en lugar de comprar a la competencia? No hay respuesta. Con lo cual, pecado capital. ¿Qué ocurre? El cliente va buscando en una propuesta las cosas que le importan, los puntos clave. ¿Y qué ocurre? Pues que en tu propuesta, en muchas de las propuestas están ocultos. Las cosas que hago bien no las resalto. Y yo como evaluador, o tú como evaluador, o alguien como evaluador, lo que tiene que hacer es empezar a navegar por la propuesta, buscar y buscar y buscar, y no aparecen claramente esas cosas que haces bien. Con lo cual no aparecen, el lector no las lee y no te evalúa bien. Cuando nos ha tocado en ocasiones evaluar propuestas, porque nos lo ha pedido un cliente comprador o porque estamos diagnosticando una propuesta, nos sentimos frustrados. Es como jugar a buscando a Wally. No encontramos a Wally, no encontramos los puntos importantes de la oferta, ¿vale? Con lo cual no los valoramos, no los evaluamos. ¿Y luego qué ocurre? Pues las ofertas, muchas son difíciles de leer, llenas de jerga, lenguaje del proveedor, demasiado largo, demasiado técnico, de técnicos para técnicos. No escribimos para el cliente, no escribimos para el hombre de negocio, escribimos para nosotros mismos, ¿vale? Y entonces el cliente no lo entiende, se aburre, ¿de acuerdo? Es una escritura poco atractiva. Hablábamos con un cliente hace unos años y nos decía, para mí lo más importante de una propuesta es el cliente. Y por eso hablo del cliente al principio. Bueno, al principio, después de escribir unas cuantas páginas sobre nuestra empresa, nuestro producto, nuestros servicios y la forma de trabajar. Pues eso no es así. Si el cliente es lo más importante, tienes que empezar a hablar del cliente, en su idioma, en su jerga, en su lenguaje, con sus tics. Vamos a por el último de los pecados capitales. Lo llamamos los asesinos de la credibilidad. Errores ortográficos, gramaticales, lenguaje inadecuado y nombre del cliente a veces inadecuado. Todos cometemos errores, pero las organizaciones profesionales editan la propuesta, la revisan y corrigen estas cosas. Hace unos años leíamos en un documento un caso en el que, bueno, aparentemente era Microsoft, pero podría ser otra empresa, que sacaba un concurso público para adjudicar marketing y comunicación a nivel mundial en un contrato de unos 30 millones de euros, ¿vale? Se presentan varias empresas y un día, esto es adjudicado, lógicamente, y un día comen un vicepresidente del comprador y un vicepresidente de uno de los vendedores que había perdido. Y le dice, oye, nos gustó mucho vuestra propuesta. Qué pena que pusieseis el nombre de otro proveedor, perdón, de otro cliente. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Tenía una oferta ya prefabricada, porque sin ofertas prefabricadas es difícil hacer algo de calidad, pero hay que adaptarlas y sobre todo hay que cambiar los nombres. ¿eh? Hay que
dar la sensación de que esa oferta está hecha expresa y exclusivamente para ese cliente. Bien, esta compañía lo que había perdido fue un contrato de 30 millones de dólares o de euros, como decíamos, pero había perdido algo más. Había perdido imagen, había perdido credibilidad y había perdido prestigio. Evidentemente el cliente ya no confiaba en ella. Y cuando un cliente no confía en ti, pues tienes un problema. Hemos llegado al final. Los 7 pecados capitales de tu propuesta, por resumir, son falta de foco en el cliente, estructura no persuasiva, no te diferencias, no enseñas una propuesta de valor, los puntos importantes hay que rebuscar, están ocultos y es difícil de leer. Por último, no cuidas el trabajo final, no la editas. Bien, próximos pasos. Te digo lo que os decimos siempre. Implanta lo que hoy hayas aprendido, porque si no lo implantas rápidamente, dentro de 15 días se te habrá olvidado. Con esto acabamos. Agradecerte que hayas asistido a este episodio. Si tienes dudas o comentarios, si quieres saber más o quieres tratar algún tema, ahí abajo tienes la forma de contactar con nosotros y te esperamos en el próximo capítulo o episodio de Escucha 7711, que será una entrevista con el advisor. Gracias de nuevo y cuídate mucho.